Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto a través de las plataformas de internet. Ha fallecido el académico, exgobernador de Tabasco, legislador, muchas cosas, don Enrique González Pedrero. Hace un momento platicamos con Mauricio Merino, otro académico distinguido que colaboró con él durante muchos años y recordábamos parte, por supuesto, de sus aportaciones. Le comento que la inversión fija bruta en nuestro país registró una disminución de 1.8 durante el mes de junio. El consumo privado en el mercado interior también tuvo una disminución, en este caso el 0.8. En un momento más revisaremos este asunto. Entregan dictamen técnico final sobre el colapso de la línea 12 del metro. Los resultados se presentarán mañana al filo de las 11 de la mañana. Perfila Suprema Corte despenalización del aborto. Esta fue la postura del ministro Arturo Saldívar. El tipo de aborto castiga sobre todo a las niñas y mujeres más pobres, más marginadas, olvidadas y discriminadas de este país. Es un delito que en los hechos castiga la pobreza. Hoy, mirando de frente a esta realidad, nos corresponde como Tribunal Pleno reconocer de una vez por todas el derecho fundamental a la interrupción del embarazo. Parte de lo que dijo Saldívar. Le comento que hace un momento Josefina Vázquez Mota se deslindó de la lógica política de tener cercanía con Vox. Por la mañana el presidente de la República les dijo a panistas en general: quítense ya las máscaras, salgan del closet y digan soy fascista. Bueno, habló también de si eran charros o no. El tema es que, bueno, pues ha dado todo este rebote la postura, usted lo recuerda, el jueves platicamos con Julen Rementería sobre el particular y desde entonces pues el asunto ha rebotado por todas partes. Apareció el padre Solalinde, hace un ratito platicó con mi compañera Susana Oreste y dijo, bueno, escuche usted lo que dijo. Aquí hay que ver una situación geopolítica, la presión de siempre de Estados Unidos, pero también hay que ver, no hay que ser ingenuos, que es cierto que las condiciones en los países de origen no han cambiado mucho, pero también las caravanas, una y otra, no surgen nada más por generación espontánea. Detrás de esto también hay una mano negra, hay que decirlo, no podemos negarlo. A Estados Unidos no le gusta el gobierno de México y está tratando de usar a los migrantes, ¿verdad? Y emplear además grupos como Pueblos Sin Fronteras, que siempre los ha acarreado, para golpear al gobierno de Andrés Manuel. Pues como ve, finalmente los hombres de Dios también son hombres de partido, faltaría más, y a defender lo que haga falta. En las últimas horas, nuevos casos de COVID, 330 muertes, ayer se aplicaron 210,000 dosis de vacuna, con lo cual tenemos ya 87 millones de dosis aplicadas. Anuncia la UNAM el regreso presencial a aulas con algunas características particulares. Recibe la escritora chilena Daniela Eltit el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria. Pelé fue operado por un tumor de colon. El gran astro del fútbol afirmó que se encuentra muy bien tras la intervención. Lorenzo Córdoba dice que este país tiene muchos problemas, pero no se van a resolver por una reforma electoral. México es el país más desigual de la región más desigual del mundo, que es América Latina, en la corrupción, en la impunidad que alimenta esa corrupción y en la violencia y en la inseguridad. Pero eso no lo vamos a resolver con una reforma electoral. Pues tiene toda la razón, pero es lo que nuestros políticos saben hacer: acosar y derribar a los órganos electorales. Lo han hecho una y otra vez y ahora amenazan con volverlo a hacer. Pausa, regresamos. Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que el tema de la pederastia, de la, digamos, acoso efectivamente, acoso y abuso efectivamente de tipo sexual infantil en nuestro país ha tenido un enorme relieve, particularmente cuando es hecho por sacerdotes. Usted sabe que el asunto, particularmente en la década anterior, pues se discutió mucho y creo que el tema merece una relectura, particularmente cuando aparece en librerías un texto del doctor Bernardo Barranco. Usted sabe que él es uno de los académicos que con mayor seriedad y profundidad ha tratado este asunto, un libro cuyo título es Depredadores Sagrados, Pederastia Clerical en México. Doctor Barranco, bienvenido.
¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte. El gusto es todo nuestro. Oye, el tema sigue abierto, el tema de la pederastia clerical en nuestro país. Sí, totalmente, y es un tema que a nivel internacional sigue causando estragos en la vida de la Iglesia. Es un tema que recurrentemente estamos viendo en medios y que, a pesar de que lleva más de 20 años sobre el tapete, digamos, de la agenda pública, la Iglesia ha sido incapaz de responder de manera seria, ha sido incapaz de construir un relato convincente frente a una sociedad incrédula que la está abandonando. En Chile, el fenómeno de la pederastia, ahí con el famoso Caradima, que es una especie de Maciel chileno, pues en menos de 10 años ha caído a un 50% la feligresía, o en Estados Unidos, que ha caído entre un 20 y 25%, es decir, sigue siendo... El desencanto que tuvieron, Bernardo, cuando los visitó el Papa Francisco, él lo pudo tocar, palpar de primerísima mano, ¿no? No, en Chile fue realmente dramático, y ahí se puso en evidencia que había circuitos cortados de comunicación. El Papa no estaba informado de lo que estaba pasando hasta que tuvo que desarrollar o generar una comisión especial que investigara, y realmente descubre que el conjunto del episcopado chileno estaba confabulado con los abusadores sexuales, y eso propicia que los lleve a Roma, y en Roma todos los obispos, todos le renuncian, y el Papa va eligiendo quiénes se quedan, y muchos obispos quedan fuera. Entonces, es un tema actual. Ahora, es un tema, Leonardo, que ha sido abordado en México de manera, en artículos, en opiniones, etcétera, pero hasta ahora no hay trabajos sólidos que te planteen un panorama de lo que está pasando en México. El problema mayor es que hemos macielizado el tema de los abusos sexuales por parte del clero, y a la fecha va mucho más allá de Maciel. El episcopado hace un año dijo que había más de 152 curas que habían sido separados de sus cargos, y ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Han sido presentados a las autoridades? ¿Tienen un juicio canónico? No lo sabemos. Es decir, la Iglesia lamentablemente sigue con esa actitud de secrecía, de no ser abierta, de no ser transparente, muy a pesar de lo que el Papa Francisco les ha estado empujando. Ya. Es interesante eso porque, como tú dices, para muchos resultó cómodo decir, bueno, pues ya después de lo del padre Maciel, que si tenía apoyo del Papa, digamos, Juan Pablo II, después vino Ratzinger y después Francisco, ya se abrió el tema y ya otra cosa mariposa. Pero me dices que sigue ahí y que hay un montón de casos que no han quedado esclarecidos. Hay una especie de conjura del silencio, impunidad, digamos, una actitud vergonzante que los lleva a ocultar todo eso. Supongo que son varios temas que a lo largo del libro se desarrollan, Bernardo. Sí, lo que plantea el libro es como una historicidad del tema de los abusos clericales, ¿no? Es decir, el tema de los depredadores sagrados va mucho más allá en este arco de tiempo, y una primera etapa se distingue por la denuncia de víctimas que de manera heroica enfrentan a una iglesia todopoderosa, con un gran halo de moralidad y de ética y de fortaleza. Te estoy hablando de los años 80 del siglo pasado. Ahí están las víctimas de Maciel, que enfrentan al Vaticano, a los medios, a los empresarios, etcétera. Después viene una segunda etapa en 2002, sobre todo a raíz del Boston Globe, donde los medios de comunicación adquieren un peso muy grande y hacen de la pederastia incluso hasta una gran mercancía de comunicación. Hay un género de pederastia, hay películas, hay series de televisión, grandes reportajes, libros, novelas, etcétera. Y después, el momento que estamos actualmente es que todo eso ya se desgastó. Entonces, incluso se habla como un poco del pasado. Y lo que estamos viendo ahora es la importancia que el Estado, que los gobiernos atraigan los casos. Es el caso, por ejemplo, de Chile. En Chile, con todos estos escándalos, el gobierno atrae, y con toda
el aparato del Estado hace investigaciones, llega a conclusiones y establece sanciones. Son pocos países, Leonardo, que tienen esto. Estados Unidos, y no todos, algunos estados, Australia, Bélgica, Alemania, Chile, entre otros, que tienen esta facultad. Y creo que en México deberíamos repensar el papel del Estado. Y lamentablemente no existe. Cuando se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero del 2019 a propósito de esta cumbre en Roma, López Obrador dijo que con la Iglesia no se mete. Con la Iglesia no se mete, y si hay casos, pues que sean denunciados y van a seguir su curso. Eso denota ciertamente poco interés. Pero aquí no estamos hablando del interés político que pueda representar una iglesia poderosa. Estamos hablando de los derechos que el Estado está obligado frente a la infancia, a niños que están expuestos, y creo que este es uno de los grandes temas que maneja el libro. Ya, pues muy interesante, por supuesto, un libro colectivo en el que participan José Barba, Ana Lucía Salazar, Cristina Sada, Mónica Uribe, Daniel Portillo, Leopoldo Cervantes, Ruth Casas, coordinados por Bernardo Barranco, también Erika Barrón, que habrá, por supuesto, que leer. Doctor, pues te agradezco mucho que hayas comentado esta novedad editorial con nosotros, profundizaremos en el tema, y si te puedo retener 30 segundos, me encantaría oír tu opinión sobre el padre Solalinde. ¿Tú qué opinas de Solalinde, Bernardo? Ay, lo conozco desde que era niño, ¿sabes? Desde que era un jovencito. No Yo estaba muy metido con los jesuitas, haciendo trabajo de base ahí por los años 70, la época de la Guerra Fría, 71-72, y haciendo trabajo de misión. A muchos estudiantes de aquel entonces nos apresan en el Estado de México, San Juan de las Huertas. Mira. Y el padrecito, jovencito, Alejandro Solalinde, muy consentido del obispo del lugar, nos libera, nos ayuda, y en ese momento el gobernador era Jan González en el Estado de México. Es que lo conozco de años, es una persona pues muy inquieta, tiene una formación muy atípica porque nunca estuvo en seminario, él es autodidacta, por así decirlo, y es una persona que pues como una enorme sensibilidad. Trabajó el tema de inmigrantes como pocas veces. ¿Sí? Yo lo recuerdo de joven, siempre con sus suéteres. Tenía mucho el estilo de César Costa. Además era muy fifí en aquel entonces, aunque su origen es muy popular. Era muy fifí. Lo imitábamos, lo queríamos mucho, pero lo imitábamos por su manera de comportarse. Y después, bueno, a raíz de su experiencia, pues ahora es uno de las personas más cercanas de Andrés Manuel López Obrador, y es una paradoja porque el presidente tiene en los evangélicos más conservadores amistades profundas, y tiene en contrapartida en los católicos, podríamos decir, más radicales, también fuertes amistades. Entonces, hasta en eso Andrés Manuel López Obrador es un personaje de contrastes. Y Alejandro Solalinde está ahí, está muy comprometido con la perspectiva ya lo oí, defendiéndolo en esta crisis migratoria. Eso es un acto de servicio de un cuadro político. Pues mi querido Bernardo, doctor, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, muchas gracias, un abrazo muy grande. Abrazo, y este es el libro Depredadores Sagrados que acaba de publicar Grijalvo, coordinado por el doctor Barranco. Ahora saludo a Adrián de la Garza, economista en jefe de los estudios económicos de Citibanamex. Adrián, ¿cómo estás? Doctor Curcio, ¿cómo estás? Feliz de recibirte. Oye, pues ¿cómo ves los últimos datos? Se nos cae inversión y se nos cae consumo, Adrián. Sí, fueron datos bastante malones, yo diría. En la parte de inversión vimos que en junio la inversión fija bruta tuvo una caída de 1.8% en el mes. Fue bastante peor de lo que anticipábamos. Nosotros estimábamos una caída de por ahí de 0.5%. En el mes fue una mala noticia de forma generalizada, viendo por ejemplo los datos de construcción con una caída fuerte, más o menos de 3%, y prácticamente desde el máximo que vimos en febrero, a pesar de que era un dato ya muy bajo, pues desde entonces hemos visto descensos en la parte de construcción, sobre todo la residencial, también la no residencial, la parte de maquinaria y equipo también un mal dato.
Y en lo que concierne al consumo, una caída en el mes de junio también de 0.8%, también noticias desfavorables respecto de lo que estimábamos nosotros. Pensábamos que podríamos tener una expansión chiquita de 0.2% en el mes, y también aquí se ve de forma generalizada, tanto en el consumo de bienes y servicios nacionales como en lo importado. Ya venía, digamos, otros datos, creo que los cíclicos, ¿no? Nos adelantaban que la economía no se estaba moviendo mucho y las señales en favor de la inversión, pues no parecen numerosas. El presidente ha hablado de que estamos rompiendo récord en inversión extranjera directa, pero en su mismo informe se mostró contrario a las APPs y él parece que prefiere que la obra pública se haga con recursos fiscales, Adrián, es decir, poco hospitalario para la inversión en ese frente. Sí, es correcto. Prácticamente yo diría que ya muchos datos anticipaban que junio podría empezar a haber una reversión de los datos más favorables de actividad económica que vimos en los primeros meses del segundo trimestre, sobre todo obedeciendo, desde mi punto de vista, a un rebote. Hay que recordar que el primer trimestre del año fue un mal trimestre por la segunda ola de la pandemia, porque tuvimos estos recortes en el suministro de gas por las tormentas de nieve en Texas, etcétera, y entonces esperaba un rebote. Fue un rebote importante el que vimos en abril y mayo. En junio ya tuvimos una contracción de la actividad, lo confirman los datos del día de hoy, y yo diría que en el sentido de lo que tú estabas diciendo, también lo que vemos con otros tipos de indicadores, por ejemplo, vimos hoy datos de la producción automotriz en agosto, con una caída brutal de 21% en el año, luego de una caída también en los meses previos. Datos de alta frecuencia, por ejemplo, de reservaciones en restaurantes, de consumo de electricidad, de movilidad, todo eso ya, en el mejor de los casos, ya se estabilizó y no ha venido mejorando más, o en algunos casos, en los meses de julio y agosto, presentan cierta disminución. Entonces, sí parece que la recuperación que se veía un poquito más sólida en el segundo trimestre del año, pues empieza a verse un poco más endeble. Creo que tiene que ver también el tema de la pandemia, aunque no solo. Hay que recordar también, como tú bien decías, en lo que concierne a los datos de inversión, pues persiste mucha incertidumbre desde el punto de vista de los empresarios. Lo vemos también en las cifras de confianza de las empresas, por ejemplo, las más recientes de agosto. Y también desde el punto de vista del consumo privado, pues el mercado laboral permanece todavía muy débil, con una subocupación, gente trabajando menos horas de las que quisiera, muy alta, gente todavía fuera del mercado laboral que quisiera regresar a trabajar, y hasta la fecha, por la condición de la pandemia u otras circunstancias, pues no lo ha podido hacer. Ya. Oye, y a ver cómo viene efectivamente el presupuesto, bueno, todo el debate sobre el presupuesto, las líneas generales ya las tenemos, pero ¿se mantiene la idea que creceremos en torno al 6% este año, Adrián? Sí, yo creo que hasta este momento hay desde luego menos incertidumbre en torno a lo que podamos ver de crecimiento este año, sobre todo pues porque ya tenemos medio año visto y entonces hay menos que pronosticar. Sí es muy probable que terminemos en 6% o alrededor de esas cifras, con una mayor debilidad en este segundo semestre respecto de lo que vimos sobre todo en la última parte del primer semestre del año. La incertidumbre grande nuevamente se presenta hacia 2022, uno por el tema del paquete económico y qué tanto impulso podemos esperar desde el punto de vista del gasto presupuestario. Pues anticipamos que persiste la austeridad que ya vive con nosotros. Está desde luego el tema de la pandemia y está también el tema que empieza a verse también en algunos datos, más notablemente en Asia, de cierta desaceleración a nivel mundial de la actividad económica, menos en Estados Unidos, aunque también hay datos que apuntan en esa dirección, más, como ya decía, de Asia, y está todo este tema también de las cadenas de suministro, de la pandemia, que desde luego está afectando a las cadenas de producción a nivel global, todo este tema, por ejemplo, de la escasez de semiconductores, que definitivamente están afectando la producción de autos en nuestro país y en otros países, de otros electrónicos. Entonces, hay, me parece, vientos en contra, pues hay que ver sobre todo también
Ahora en septiembre tenemos algunos de los estímulos fiscales que estaban en marcha en Estados Unidos que caducan y no se espera que se renueven, aunque también viene esta expectativa de una aprobación en lo que concierne al paquete de inversión en Estados Unidos, que pueda dar cierto ímpetu también hacia 2022 y hacia los años venideros. Entonces todavía hay mucha incertidumbre, pero para este año sí me parece que un pronóstico de alrededor del 6% es el adecuado. Muy bien. Pues Adrián, te agradezco mucho el tiempo y te mando un gran abrazo. Un abrazo, saludos a ti al auditorio, Ledo. Adrián de la Garza es el economista en jefe de Citibanamex, hoy comentando con usted este tema, y doy ahora la más cordial bienvenida al senador Madero. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Con el gusto de saludarte, Leonardo. Bien, doctor, aquí estamos a la orden. Gusto saludarte. Pues hace un ratito platicaba con Josefina Vázquez Mota y en los últimos días hemos platicado con varios senadores del PAN. Preguntarle, ¿tiene orientación, liderazgo estratégico, acción nacional, senador Madero? No, ese es el problema. Lo que está evidenciándose a partir de la firma de el coordinador y algunos senadores de Acción Nacional de la Carta de Madrid con el líder de Vox. Lo más preocupante es que evidencia eso que tú comentas, que no tenemos liderazgos, que no tenemos estrategia, que no tenemos un posicionamiento claro. El único que tenemos es el anti-López Obrador y el anti-Morena. Pero a partir de ahí... Van y le regalan la revocación de mandato, senador. Yo ya no entendí nada. Usted votó en contra, entiendo, ¿no? Es una tontería, porque es caer en su juego. Mira, el presidente Andrés Manuel ha sido muy hábil. Yo creo que él le encantan los distractores y utiliza estas figuras para simular democracia, cuando en realidad lo que está haciendo es una caja china y que la gente esté entretenida y los noticieros y las mesas de los cafés se pongan a platicar de cosas intrascendentes, inocuas, como la consulta de si enjuiciar a los expresidentes o si el ministro Saldívar debe durar 2 años más, cuando sabemos que esas cosas no van a pasar y tampoco va a pasar la revocación de mandato. Yo coincido contigo, yo por eso voté en contra, pero el PAN no tiene estrategia y lo que no tiene es liderazgo y está cooptado por un grupo de gente que lo que está buscando es el pragmatismo de conservar posiciones, y por eso ahorita estamos en la renovación de la dirigencia. El día 24 de octubre, Leonardo, habrá una votación y estamos tratando de que esto se aproveche como una sacudida y podamos rescatar al PAN, porque necesitamos, el Partido Acción Nacional es el partido más fuerte para el 2024 y necesitamos un partido claro, echado para adelante, de centro, que tenga una propuesta social, humanista, respetuosa de los derechos humanos, comprometidos con la democracia, la lucha contra la corrupción. Y eso se ha desdibujado en un pragmatismo extraviado y una oposición dócil. Ya, sí, ciertamente complicado. Hay algunos personajes como el gobernador saliente de Querétaro que dice, yo no me apunto, Pancho Benz, porque no hay condiciones. ¿Usted ve condiciones, digamos, institucionales para que se opere una sucesión correcta en el PAN? Tristemente no. Tristemente veo que el padrón ha sido contenido, administrado, para que se afilien los cercanos a la dirigencia actual y que fuera de eso no hubiera afiliaciones porque podían poner en riesgo la continuidad. Pero pues aún así tenemos que participar y dar la batalla, Leonardo. Muy bien. Pues pendientes estaremos, senador Madero, muy agradecido por la conversación. Gracias, muy buenas tardes. Saludos, buenas noches. Y bueno, pues hoy da una entrevista muy interesante Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, al País. Él dice que su interés, que tiene un plan para salir de la grave crisis esta que tienen por los recibos, el precio de los energéticos y concretamente la luz en España. Le preguntan de manera directa si él va a terminar la legislatura. Ha habido, como usted sabe, muchas discrepancias con Unidos Podemos. Para entender Vox hay que entender primero por qué salió Unidos Podemos y por qué esta retórica del extremo, que vino primero desde la izquierda, puede venir también desde la derecha. El caso es que el temido
contrario del extremo siempre aparece, ¿no? Digo, que Ariel siempre tiene su Calibán y siempre aparece el bicho del otro lado. Así es que alimentan un populismo, digamos, simplón, como lo hizo en su momento Podemos. Planteó la constitución de una empresa pública para resolver esto y dice Pedro Sánchez, mire, es un viejo debate, pero cuando acordamos nuestro programa de coalición lo discutimos y quedó fuera. Estos son los socialdemócratas europeos. No forma parte del acuerdo de coalición. Dice, ¿por qué no se puede hacer en España lo mismo que en Francia? Y habla de la situación de la canasta energética que tienen. Pregunta si esta crisis, le preguntan los periodistas del país, si puede romper el gobierno. Dice, no, nos comprometemos con un programa de coalición que formamos. Hemos cumplido, que desde aquí en México llevamos en el 98%, pero los españoles son más conservadores. Dice, solamente un 34% de los compromisos de la coalición, vamos a llegar a un 38%, pero dice que sí, él planea continuar con el ejercicio de gobierno, coalición hasta el último día. Somos dos partidos, dice, con culturas políticas distintas, aunque compartamos el espacio progresista. El PSOE es un partido que recoge el sentir de la calle, pero tiene una cultura de gobierno muy consolidada. Unidas Podemos, en su génesis, fue un movimiento de activistas sociales que dieron paso a la política institucional. Gobernar, dice Sánchez, es conciliar lo deseable con lo máximo que lograr. Cosas muy importantes: subir el salario mínimo, aprobar una ley de eutanasia, revertir recortes que se hicieron en el pasado, en dependencia o en educación, en fin, en varios temas. Hoy veía, después de leer esta entrevista con el presidente del gobierno español, una encuesta que publicó El Mundo, en donde, bueno, pues el PP estaría en 29%. Estos son los que eran los socios del PAN, el Partido Social Cristiano. Después el PSOE ha perdido 24.4, está en 24.4 y ha perdido. Después viene Vox, 15% del electorado español votaría por Vox y 10% por Unidas Podemos. El resto de las formaciones políticas tienen menor representatividad, pero así está el tema. Pablo Casado tiene del PP 3.3 de valoración, Pedro Sánchez 3.8, Santiago Abascal 2.8, y bueno, pues el resto de los actores políticos tiene valoraciones inferiores. Tengo al ingeniero Rogelio Jiménez Pons en la línea, director de Fonatur. Señor director, ¿cómo está? Buenas noches. Leonardo, buenas noches, y nada más pedirte, soy arquitecto, no ingeniero. Ay, perdóname, pero no, espero que no me lo tomes a mal, es la confusión del momento y las prisas. Que hay entre arquitectos e ingenieros es patente, entonces ahí son susceptibilidades. Oye, entre afecto y simpatía, espero que me admitan las dos, arquitecto. Oye, dime una cosa, ¿va a entrar el Tren Maya Mérida o no va a entrar? Va a entrar a futuro, ahorita no. Yo creo que en esta administración tenemos una amenaza de amparos, una serie de problemas, pero sí estamos trabajando en el proyecto para que eventualmente ya en mejores circunstancias entre, porque sí es necesario tocar esa plaza que es muy importante para el tren y la facilidad de tener acceso. Nuestro terreno está a 3 cuadras y media de lo que es Paseo Montejo, tiene un gran potencial de transformación, es un terreno de 30 hectáreas que es conocido como La Plancha. Ahí ya se tiene un proyecto, hay toda una estrategia inmobiliaria de subir los niveles de toda esa región que está deprimida ahorita, porque son las antiguas instalaciones del viejo tren de carga, y esta proximidad con el Paseo Montejo lo hace potencialmente muy atractivo. Pero el problema es un problema de orden político, que sabemos que hay una gran cantidad de amparos que se nos iban a dejar venir, y por aspectos prácticos dijimos, ¿para qué nos metemos ahorita a Honduras? Dejamos el proyecto completo, se deja la reserva y vamos para adelante. Entonces tenemos una estación en Mérida, pero en la salida de lo que es la Hacienda de Tella, no sé si te acuerdas dónde está cercano al periférico. Claro que me acuerdo, además un restaurante inolvidable, sí. Exactamente, entonces ahí estaría, no está tan lejos, está a 10 kilómetros del centro, no es lo mismo obviamente, pero sí perfectamente se da servicio a la ciudad desde ese punto. Pero habrá entonces un proyecto para en el futuro, cuando se resuelva esto, poder enlazar directamente con Mérida. Así es un proyecto que ya tenemos muy avanzado, por cierto, de hecho ya tenemos imágenes de hace bastantes meses. Ese proyecto se deja previsto, ya hemos hablado con el gobernador pues, le da pena que no haya podido concretarse esto, el mismo presidente municipal apoyó en toda la planeación, o sea, tuvo ese apoyo de las autoridades, pero sabemos que ahí está la amenaza de estos grupos que no nos quieren, que están ya listos para meter amparos, amparos, y esperemos.
¿Para qué perdemos tiempo? Pues es ahorita una tenemos pena. que tramitar el senador. Seguiremos. Arquitecto, pues te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Hasta luego. Muy amable. Saludos. Pausa. Volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Israel Aldave, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias, muy buenas noches. Te saludo desde la ciudad de Tapachula, aquí en el estado de Chiapas, en donde sin duda, Leonardo, pues se vive una crisis migratoria. Podemos observar en estos momentos en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez cómo personas de nacionalidad haitiana pues ya se disponen a acampar, a pasar la noche aquí en esta plaza pública de esta ciudad fronteriza del sur de nuestro país. Y es que estos haitianos, Leonardo, al igual que hondureños, guatemaltecos, cubanos, incluso también venezolanos y costarricenses, están a la espera, Leonardo, de que el Instituto Nacional de Migración les resuelva esta solicitud que han pedido de refugio para que puedan por lo menos trabajar. Ellos han dicho aquí en Chiapas o bien en otros estados de nuestro país, pero también sobre todo, Leonardo, solicitan este refugio para que dejen de ser hostigados por los elementos del Instituto Nacional de Migración y también, por supuesto, de la Guardia Nacional, y evitar hechos violentos como el ocurrido el pasado domingo, la madrugada de este domingo, en donde pues los elementos policíacos apoyados por los miembros del Instituto Nacional de Migración pues dispersaron una caravana en el municipio de Huixtla. Ahí, Leonardo, pues muy temprano en la madrugada, a las 5 de la mañana, los elementos de la Guardia Nacional dispersaron a esta caravana que se encontraba, vale la pena señalarlo, Leonardo, durmiendo en una cancha deportiva. Ahí llegaron justamente pues los elementos de la Guardia Nacional, dispersaron con sus escudos a las personas migrantes. Fíjate, Leonardo, que de acuerdo a la versión oficial, muchos de estos migrantes pues se decidieron arrojarse a un río que se encuentra al lado de esta cancha deportiva en donde pernoctaban, pero uno de los migrantes de nombre Josué, hondureño, nos da su versión de estos pues lamentables acontecimientos ocurridos ayer domingo. Y lastimosamente, pues después de un día de caminata desde Tapachula, después de estar 5 meses esperando papeles y nada, pues tomamos la decisión de subir más para arriba y lastimosamente pues nos intersectó migración en la madrugada y pues yo ando con mi esposa y mis 2 hijos y lastimosamente casi se me ahoga mi hijo en el río, porque ellos con los escudos los reempujaron sobre la borda, que modo que caéramos al río, pero Dios estuvo con nosotros y la pudimos librar, pues pude sacar a mi hijo y estamos bien, gracias a Dios. Ahí la versión, Leonardo, de este migrante hondureño. Uno de los pocos que acudió al auxilio de los centroamericanos y caribeños fue el párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, precisamente de ese municipio de Huixtla. Ahí él nos contó cómo tuvo que subir en su camioneta al cerro a buscar a estos migrantes que se encontraban pues escondiéndose entre los árboles en los montes aquí aledaños a la ciudad de Tapachula. Se nos ocurrió ir con la camioneta allá donde se corrieron, porque los vimos cómo se iban echando en los barrancos y salían y se metían a esa montaña, ¿no? Y ya fuimos, pues también como un día anterior habían visto la camioneta, que ahí fuimos a darle los alimentos, pues yo creo que eso les dio cierta confianza, y ya salieron, se acercaron y ya les ofrecimos café. Eran muchos, por esa zona pues un poco más de 100 migrantes. Allí está, Leonardo, eran más de 100 migrantes los que se tuvieron que esconder, pues asustados por este hecho violento que encabezó la Guardia Nacional, aquí muy cerca de Tapachula, a cerca de 40 kilómetros, donde se encontraba pernoctando, pasando la noche, esta caravana migrante. Ellos nos han dado a conocer, Leonardo, que ante esta situación y el bloqueo por parte del gobierno de nuestro país, que no los deja ingresar al territorio nacional, ya no van a acudir, ya no van a llevar a cabo caravanas, sino que ahora van a empezar a viajar de 1 en 1, de 2 en 2 o de 3 en 3, y los miembros que integren una familia, para que de esta manera, pues bueno, no se tengan que enfrentar en grupo a los elementos de la Guardia Nacional. Es lo que ocurre, Leonardo, aquí en estos momentos en Tapachula, que está siendo colapsada precisamente por la presencia de estos migrantes centroamericanos y caribeños. Leonardo. Te agradezco mucho el reporte, cuídate mucho. Continuamos pendientes, Leonardo, buenas noches.
Y hoy que me dirigía a Canal 11 por el circuito interior Melchor Ocampo, hay varios migrantes ahí en el circuito, en la parte alta. Por cierto, debería haber ahí un patrullaje de la policía capitalina. Es riesgoso que anden en una vía rápida ahí pidiendo dinero. Y somos migrantes. Esto está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México. Bueno, vamos ahora con Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. Doctor, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarte, Leonardo. Muy buenas noches. ¿De qué vamos a platicar esta semana, Eduardo? Pues mira, creo que hay que hacer un balance de la semana pasada y lo que está ocurriendo en gerundio, porque sigue ocurriendo. Yo creo que vimos una semana muy dura para la democracia mexicana, Leonardo, la semana pasada. Por un lado, con lo que ya dabas cuenta hace un momento alrededor del tema migratorio, está saliendo lo más granado de la solidaridad mexicana y del manejo de una situación compleja en la frontera sur del país. Vimos escenas lamentables de diferencia de funcionarios de la Administración Federal, del Instituto Nacional de Migración. La verdad es que las escenas duelen, ¿no? De verlas es una sensación muy dura. No es un tema fácil, no es un tema sencillo el tema migratorio. Estamos viendo una expresión de lo menos pues loable, ¿no? Del servicio público de manejo de crisis. Y por otro lado, nos encontramos con un grupo pues de legisladores, de militantes de Acción Nacional, con una profunda nostalgia, ¿no? Por los tiempos coloniales y por una relación muy extraña con un partido político que en Europa no es clasificado como progresista, al contrario, no se le ve como un partido no solo conservador, sino radical en el mal sentido de la palabra, con Vox. Yo entiendo que xenófobo, sí. Me entiendo que los partidos políticos pueden tener diálogos de alto nivel con funcionarios de otras fuerzas políticas del mundo, pero la verdad es que las escenas que vimos, las sonrisas de las fotografías, el gusto por encontrarse con el presidente de este partido español de Vox, la verdad es que no corresponden al país que en este momento estamos tratando de construir entre todas y entre todos. Y Leonardo, la verdad es que lo que da cuenta es de algo que repetimos mucho, ¿no? Que es este tema de la polarización. Nada más que quiero hacer ahí un pequeño matiz. Me he puesto a estudiar mucho en el tema de polarización. Me imagino que todos estamos repasando lecturas, viendo qué hay de nuevo en el mundo, y la verdad es que hay algo muy interesante. Escuchando a Borges también. No creo, Leonardo, pero la literatura lo que muestra es que la polarización es de grupos. O sea, uno siempre piensa que se alejan, ¿no?, del centro los grupos políticos en un país. La literatura lo que ha mostrado es que en realidad se radicalizan dentro de cada grupo. Los distintos personajes tienden a alzar más la voz, a tomar posiciones más duras dentro de los grupos, ¿no? Dentro de lo que podría representar Morena o dentro de lo que podría representar Acción Nacional, empiezan a tomar un liderazgo, voces que normalmente eran más discretas por razones de mesura, de inteligencia política, y empiezan a ensalzarse este tipo de expresiones. Me temo, Leonardo, que este es el momento para que le pongamos el alto al asunto, porque estamos empezando a ver lo menos granado, lo menos loable, lo menos valioso de nuestra comunidad, y se están empezando a radicalizar dentro de esos grupos otros, ¿no? que son los que le dieron pues la ruta, por ejemplo, a Trump en el caso de los Estados Unidos, o en el caso de Europa del Este a varios de los líderes como los de Hungría y otros países, Ucrania, ¿no? Que no son los mejores liderazgos políticos, sino los más radicales y los que están buscando el aplauso popular. Ojalá, Leonardo, el tono que hoy puso la Corte sea el nuevo tono de nuestra vida pública. Hoy creo que la Corte cambió un poco el script, pero veníamos en una caída peligrosa para nuestra democracia, por lo menos por lo que vimos la semana pasada, y tú me conoces, no soy alarmista, pero creo que hay focos rojos ya en muchos lados. Sí, los hay, efectivamente, y tomo nota de lo que me dices, Eduardo. Te mando un gran abrazo. Yo te mando un abrazo a ti, que sea muy buena semana, Leonardo.
Gracias. Oiga, y tomamos, por supuesto, la polémica que se ha, por supuesto, construido en torno a la decisión del gobierno de la ciudad de mover, de hecho ya la había retirado, la estatua de Cristóbal Colón y ubicarla en otro emplazamiento, en Polanco. Llama la atención que nos dicen que va a haber ahí una, en este caso, una visto, no se ha dado a conocer. Por cierto, me extraña, por ejemplo, el programa de mi compañero Eduardo Ruiz Gil, y ya hay gente que está probando la estatua sin haberla visto. Yo digo, bueno, entiendo que la lógica y la trampa es a ver quién se atreve a decir que no está de acuerdo con las mujeres originarias de este país. No, a ver, el tema no es estar de acuerdo o no con ella, es si quitan a Colón y a ver qué estatua nos van a poner ahí. Pero ya hay quien aprueba antes por la parte esta culposa, ¿no? No vayan a decir que soy un conservador, ¿no? Imagínense, ya digo de entrada que me gusta mucho. Oiga, lo bueno es que como está registrado ahí todo lo que se dijo de la suavicrema de Calderón y todo lo demás, algunos de los que dicen ahora, de la suavicrema no dijeron nada. No, recontra que se dijo en tiempos del Bicentenario. En esto, pues lo cortés sería que nos hubiesen dicho, oiga, aquí está la estatua que va a adornar la avenida más bonita de la capital. Pero para hablar de estos temas, me enlazo ahora con Rafael Pérez Gay, escritor y periodista, además un intelectual muy querido. Mi querido Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi querido Leonardo? Gracias por invitarme a hablar de este acto de magia fantástico que consistió en desaparecer a Colón, y en lugar de Colón ahora aparecerá una mujer olmeca de los pueblos originarios. No, convendrás conmigo en que es un acto de magia. Te digo a ti y a quienes nos escuchan algo, Leonardo. Yo pensé que modificar el Paseo de la Reforma era un asunto difícil que tenía que ver con el INA, con el INBA, como autoridades históricas fundamentales. Al parecer lo han hecho sin que nos enteremos. ¿Qué quiere decir que desaparezca Colón? Bueno, tiene una connotación que este gobierno quiere inducir, que es cambiar algunos asuntos históricos, o si no cambiarlos, darles un énfasis. Ahora ya no es la noche triste, sino la noche victoriosa. Ahora ya es el Zócalo Tenochtitlan. Ahora ya no es la caída, sino la resistencia. Y ahora desaparece Colón y se va a Polanco, una colonia, concebida en clase México, media. como clase media alta. Una clase media que, ha dicho el presidente, suele ser ladina y suele ser también racista. Pero bueno, no nos metamos en eso. Déjame que te diga, si tengo un par de minutos, lo siguiente. Por favor. La verdad es que la calzada de Reforma es una de las más bellas de la Ciudad de México, número uno. Número dos, tenemos un problema porque te informo, como tú muy bien sabes, que la concibió Maximiliano de Habsburgo para que la emperatriz tuviera un paseo. Y así fue. Nadie le metió mano, era solo un paseo que iba desde el castillo de Chapultepec para que se pudiera ver el centro, lo que hoy conocemos como el centro histórico de la ciudad. Bien, una vez hecho esto, estos terrenos le pertenecían a un señor que se llamaba Francisco Somera. Maximiliano se los compró y entonces hizo este paseo. No había nada a su lado. Juárez después tampoco le metió mano. Fue hasta el gobierno de Lerdo cuando empezaron a ocurrir y a construirse alrededor de esta hermosísima calzada y avenida casas extraordinariamente ricas. Había chalets, han desaparecido casi todas. Y emblemáticamente se hicieron distintas glorietas. Está la glorieta de Cuauhtémoc, está, ¿qué vamos a decir? Está la del Ángel, luego una muy misteriosa, Leonardo, la de la Palmera, y desde luego Colón. Por cierto, en la glorieta de Colón había un café muy famoso que desapareció, y luego también estaban los baños Pane. ¿Por qué cuento esto? Porque las historias porque las ciudades tienen historias, porque esas historias tienen que ver con nuestra memoria. Modificar la memoria de modo absurdo es modificar la historia y modificar nuestra forma de vivir y ver la ciudad. Eso es lo que yo creo respecto al movimiento de Colón, aparte de la demagogia que consiste en poner a una mujer de los pueblos originarios. Sé que
historiador, pero bueno, que no eso eres, es lo que yo... que no eres. A mí lo que me parece raro es que hay demarcaciones completas de la ciudad que no tienen equipamiento cultural ni urbano. Yo digo, está muy bien si van a pensar en una estatua monumental y algo que tenga valor artístico, ir abriendo otras zonas de la ciudad y dar todo el crédito que merezca. Yo estoy totalmente de acuerdo en reivindicar el origen y darle a las mujeres que han sido oprimidas un reconocimiento, no tiene por ser en Reforma. Además, no, y quitando a Colón, nos habían prometido que este 21, Rafa, iba a ser el año de la reconciliación, y miren la que vamos, hasta pirámide de tabla roca nos pusieron. Bueno, oye, no puedo sino citar al extraordinario historiador Matos Moctezuma, que dice, oigan, ¿por qué ponen una pirámide de cartón piedra si a 150 metros tenemos ni más ni menos que el templo mayor y uno de los grandes museos? Pero bueno, no estamos hablando de eso, sino de Colón, que por cierto nos dijeron que la habían retirado para que no la vandalizaran y que la iban a limpiar. Hay en todo esto una parte de mentira, una parte de demagogia y una parte de cambiar o de modificar la historia. Te voy a decir brevemente, si tengo, no sé si tengo un minuto más. No, es que me da muchísima pena, pero nos va a sonar la campana y solo tengo tiempo de despedirte. Entonces yo te mando un abrazo y platicaremos en otra ocasión de algunas otras cosas. Y yo 120 abrazos, Rafa. Cuídate mucho. Rafael Pérez Gay, para fortuna nuestra, hoy cerrando este espacio informativo. Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.